bien, Conchita. Adelante. Le doy gracias a Dios porque ya después de 2 meses no me había presentado con ustedes, pero Dios hoy lo ha permitido y Él nos va a ministrar lo que nosotros necesitamos. Y lo que más me impresionó de ayer o antier, estaba yo leyendo la Biblia y yo lo sé y ustedes también, y no es una cosa que ustedes no conozcan, sino que dice, y el Señor Jesucristo llamó a 12 de sus discípulos para darnos a nosotros una enseñanza. Dos cosas. La primera, dice, para que los discípulos estén conmigo, así dijo el Señor Jesucristo, y es semejante a lo que Paco acaba de hablar. Para que los discípulos estén conmigo. Y la otra enseñanza es para que estén conmigo. Y la otra enseñanza es, y para mandarlos a predicar la palabra de Dios y que hagan milagros, maravillas y señales. Y nosotros conocemos al Señor, y ustedes principalmente jóvenes que ministran al Señor en la palabra, todos los que ministran al Señor en la palabra son sabios. ¿Por qué? Porque conocen el poder de la palabra. ¿Sí o no? Pero les hace falta una cosa. El Señor Jesucristo cuando predicaba fue y el joven rico se acercó a él y le dice, Señor, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y el Señor le dijo, ama a Dios sobre todas las cosas, honra a tu padre y a tu madre. Fíjense bien, honra a tu padre y a tu madre. Y ve, pero una le dijo, todo esto lo he hecho desde mi juventud, Señor, le dijo él. Todo lo he hecho desde mi... Y el Señor le dio gozo. Y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ahí fue a donde. Y el Señor siempre, ustedes que son ministros de la palabra, los que ministran al Señor, son preparados, tienen conocimiento de la palabra, son aptos. Dios los ha hecho. Pero así como Dios le dijo al joven rico, una cosa te falta, una cosa nos falta. Dice, Él los llamó por dos cosas, para que los discípulos estuvieran con Él, y la otra, fíjense nada más, por dos cosas, y la otra, para que predicasen el Evangelio y hiciesen milagros, maravillas, señales, echaran fuera demonios, sanaran enfermos, predicaran a Cristo, resucitaran muertos. Y eso nos falta a nosotros. Que ministrando la palabra, en la administración de la palabra, el Señor haga esas manifestaciones en nosotros. Cuando estemos predicando, se levanten los enfermos, sean limpiados los leprosos, resucitan muertos. ¿Ustedes creen que puedan resucitar muertos? ¿Sí o no? Pero no lo vemos, ¿verdad? Porque una cosa nos hace falta,
ver la gloria y el poder de Dios en nuestra vida. Y ustedes, ministros de la palabra, tienen que aprender esta enseñanza. Una cosa nos hace falta: sanar enfermos, ver milagros, porque esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, esas dos enseñanzas nos dio, y lo demás nos lo ministra a través del poder de la palabra. El Señor nos va instruyendo todo lo que nos hace falta de guardar su palabra, de obedecerlo. Y cuando Él andaba, Él hacía todas estas cosas y las sigue haciendo. Pero quiere que nosotros las hagamos. Leí, no es de la palabra de Dios, pero es una cosa que nos va a alimentar y que nos va a ayudar. De un hermano joven como Paco, que estaba predicando la palabra de Dios, como ahorita yo estoy hablando del poder de la palabra. Y cuando estaba predicando, como yo ahorita que estoy hablando lo que el Señor hace y puede hacer, dijo él: el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, dijo el predicador. Y entonces, ya que iba a terminar su predicación, que se para uno de los que estaban ahí y le dice: ¿dice usted que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre? Pues ¿sabe usted qué? Que traigo a uno de mis hijos que tiene una pierna más corta que la otra y quiero que ore usted para que le crezca la pierna. Y dijo: ay, es que se espanta el predicador, porque él no había visto esos milagros. Y que se espanta el predicador y que dice: ¿para qué habré dicho que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre? ¿Para qué habré dicho? Yo estaba muy afligido. Y entonces le dijo: tráigalo. Pero por dentro se lamentaba haberlo hablado. Y cuando vino él estaba muy afligido y trajo 2 sillas. En una sentó al enfermo y en otra para que pusieran los pies y vieran que tenía corto un pie. Y entonces él estaba muy afligido. ¿Por qué creen? Porque no tenía la seguridad. Nunca había visto un milagro. Y entonces se sentó él y empezó a hacer su oración. Dijo: Señor Jesucristo, tu santo Hijo Jesucristo dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre, tú lo harías. Da el crecimiento a esta pierna. Y él, que estaba tan espantado, que se impresiona. ¿Por qué? ¿Qué creen que pasó? Empezó a crecerle la pierna. Y se maravilló que él, teniendo temor, Dios es fiel, aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel para con nosotros. Y le creció la pierna. Y estas son las cosas que Dios hace. Él quiere que nosotros veamos su gloria, que no vivamos de experiencia de otros. Él quiere que nosotros experimentemos la obra milagrosa en la exposición de su palabra. No importa, decimos: ay, Señor, pero si somos tan infieles, es cierto, nadie somos perfectos. La palabra de Dios dice que perfecto no hay ni uno. Pero ¿quién nos perfecciona? Su palabra.
Cuando nosotros escuchamos la palabra, el Señor nos purifica, nos santifica. Fíjense. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, porque la ley de Jehová es la que convierte el alma. ¿Sí? La ley de Jehová es la que convierte el alma. Y el testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces la obra es del Señor en todas las acciones de nuestra vida, para el crecimiento, para ver su gloria. Les voy a contar una experiencia que Dios me permitió ver en mi vida. En la iglesia donde yo iba, se acostumbraba a que, por ejemplo, que este fuera el altar, así, y que todos llegábamos y nos hincábamos en el altar. Y yo llegué al altar y oí una voz que me dijo, yo nunca había experimentado esto que les voy a contar. Y me habló una voz dulce, tierna, amorosa. No torpe, como a veces nosotros actuamos, pues somos imperfectos. Y oí una voz que me dijo, mira, quiero que vayas a la casa de mi hijo Samuelito. ¿Saben quién era el hijo Samuelito? El copastor de la iglesia donde yo iba. Y quiero que vayas y llores con él, porque yo lo quiero bautizar con el Espíritu Santo. Y me impresionó, ¿verdad? Porque yo nunca había experimentado un mandato del Señor. Y entonces, ¿qué creen? Como no había quien me llevara, no fui esa semana. Pero la siguiente semana, como siempre, yo me preparaba porque yo daba clases de clases de escuela dominical a los jóvenes intermedios. Estaba preparándome y estaba orando. Y me dijo el Señor, ve, ve porque yo estoy contigo. Dijo, pues no hay quien me lleve, pero le voy a decir a mi esposo porque él salía a sus viajes y no estaba. Le digo, fíjate que el Señor me dice que vaya a orar por el hermano copastor de la iglesia. Fíjense, yo en mi iglesia se acostumbraba, en esa iglesia que yo iba, que no podían predicar los hermanos que no habían tomado un seminario. Y yo nunca he tomado una clase en un seminario. Yo no predicaba, solamente era una ayuda. Y me dice mi esposo, te llevo. Y ya fui. Y iba pues nerviosa, ¿no? Fíjense a lo que iba yo con el pastor, con el pastor, iba yo nerviosa. Y cuando llegué, el pastor Samuelito, copastor Samuelito, iba a comer, pero le dije, hermano, el Señor me mandó a orar por usted porque Él lo va a bautizar con el Espíritu Santo. Y él inmediatamente que se hinque y se va por ahí en un sillón a orar y empezó a orar. Y yo estaba nada más oyendo, esperando que fuera bautizado con el Espíritu Santo. ¿Y qué creen que pasaba? Que no lo recibía. Entonces que dejo de estar oyéndolo y que le digo, ya ves, Señor, ya ves, por eso no quería venir, porque no eras tú el que me hablabas, era mi imaginación. Y mira, no recibe el bautismo con Espíritu Santo. Y yo ya dejé de oírlo y empecé a reclamarle al Señor. ¿Saben qué pasó?
Ricantiricantiricantiricantiricajajas. Cuando vi tenía sus manos levantadas, levantando a Dios, alabándole en otras lenguas. Esas son las maravillas que Dios hace. Gloria sea al Señor, y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Que nosotros seamos ministros de la palabra como lo son, pero que el Señor haga esas maravillas. Y nosotros nos preocupamos mucho porque no podemos cambiar. ¿Saben qué? Nosotros no podemos cambiar. El que nos cambia es Cristo. Su presencia tan solo hace maravillas. ¿Lo creen? Sí, cuando nosotros estamos oyendo la meditación de la palabra, el Señor está obrando en cada uno de nuestros corazones y nos está purificando. ¿Por qué? Porque cuando Zaqueo, que vivía en Jericó, vio mucha gente y preguntó, ¿por qué hay tanta gente aquí? Y le dijeron, porque va a pasar Cristo por aquí. Y Zaqueo no conocía al Señor. Zaqueo no conocía al Señor. Y entonces, como hay un cantito que dice, Zaqueo era un chaparrito así que vivió en Jericó. Y al pasar por ahí se subió en un árbol sicómoro. ¿Para qué lo recibió? Porque él deseaba, había oído tanto de Cristo que él quería conocerlo. Y cuando se subió al árbol, ¿cuál sería su sorpresa? Que cuando pasó el Señor Jesucristo, le dijo, Zaqueo, bájate de ahí porque hoy voy a estar contigo en tu casa. ¿Y quién era Zaqueo? Zaqueo no conocía al Señor, pero quería conocerlo, y como nos conoce a cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro nombre, nos habla con amor, un amor que nadie tiene para nosotros, así como lo que leyó Paco, se une con él. Y él fue a su casa y él era recaudador de Hacienda. Y de repente que pide la palabra y que dice, Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Y si a alguien me he defraudado, le pago 4 tantos. Y ahí estaba el Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios no nos dice que el Señor Jesucristo estaba predicando. No, él estaba conviviendo. Pero su presencia, aleluya, gloria sea su santo nombre. Su presencia nos santifica, nos purifica, nos hace nuevos, nos ministra poder, gloria sea su nombre. Y dijo el Señor, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Tan solo por la presencia del Señor. Tan solo por la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra le dice que la ley de Jehová es la que nos convierte. Nosotros no podemos cambiar por nuestra cuenta propia. El que nos cambia es el Señor. Él es el único que nos cambia, pero quiere cambiarnos desde el fondo de nuestro corazón. Y eso Él es el que nos ministra con su palabra todas las enseñanzas de cómo debemos de guardar su palabra. Dice la palabra de Dios, porque la ley de Jehová es la que convierte el alma. Y el testimonio de Dios es fiel, que nos da sabiduría, dice, hace sabio al sencillo. Estas cosas maravillosas el Señor quiere que nosotros hagamos, que le obedezcamos, y Él es el que nos va a dar su ayuda. Así como hizo la obra en la casa de Zaqueo,
Y así somos nosotros semejantes al que obra en su palabra. Cuando murió Lázaro, el Señor andaba por allá en su ministerio y el Señor ya lo sabe porque el Señor dice que Él conoce todos nuestros pensamientos, todas nuestras intenciones del corazón. Y Él nos cambia. Y Él sigue haciendo esas maravillas con nosotros. ¿Y saben qué maravilla tan grande hizo el Señor con Pablo? Pablo no era un hombre que conocía al Señor, era un enemigo del Señor Saulo. Pero ¿sabes quién lo cambió? El encuentro que tuvo Cristo con él. Ustedes ya saben que cuando él iba persiguiendo a la iglesia, el Señor le salió al encuentro. ¿Y qué lo cambió? El poder de la palabra de Dios. Y cuando Él sale a nuestro encuentro, Él nos cambia. Él lo hizo instantáneamente en espíritu, en el alma y en el cuerpo. Él así lo hizo. Cuando tuvo un encuentro con el Señor, Él lo cambió. Y de inmediato lo hizo nuevo. ¿Y saben qué? También eso quiere hacer con nosotros. Él sale a nuestro encuentro con el poder de su palabra que es viva y eficaz. Y sale con ese poder al encuentro nuestro y nos purifica y nos santifica y nos hace nuevos instantáneamente. Así es de que la presencia de Dios hace maravillas y eso es lo que quiere hacer con nosotros. Cambiarnos de dentro, de serle fieles. Y cuando resucitó a Lázaro, fue a la casa de ellos, dijeron sus familias, es por demás, llegó demasiado tarde, ya está muerto, ya tiene 4 días. Y le dijo Marta, Señor, si tú hubieras estado aquí, no se hubiera muerto mi hermano. Tu hermano resucitará. Y le digo, va a resucitar, ya lo sé. Va a resucitar en el día postrero. Pero no era en el día postrero. Y vino su otra hermana, María, y también le dijo lo mismo. Si tú hubieras estado aquí, no se hubiera muerto mi hermano. Pero el Señor le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Eso es lo que el Señor le dijo. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Y así nosotros semejantemente vemos nuestras imperfecciones, vemos que no avanzamos, pero lo que Dios hizo con Pablo, lo puede hacer con nosotros. ¿Qué hizo cuando se encontró con Pablo? Lo cambió instantáneamente. Lo cambió porque cuando le rodeó el resplandor, dijo, ¿quién es el Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es ir contra el aguijón. Y lo cambió. Y así también nosotros. Nosotros no podemos cambiar porque siempre vemos que no hay cosa buena en nosotros, que somos humanos, que somos imperfectos.
Pero ¿saben qué? Hoy Él salió a nuestro encuentro con el poder de su palabra, porque su palabra es viva y eficaz. Y Él nos está ministrando que Él puede hacer de nosotros siervos útiles del Señor por el poder de su palabra. Así como el Señor lo hizo con este Saulo, lo puede hacer, nos puede hacer nuevos, nos puede regenerar y cambiar, nos puede hacer poderosos en su palabra. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Gloria sea su santo nombre. Porque su palabra dice que es viva y es eficaz. Y dice que es, a ver, quiero que me digan, ¿qué es su palabra como espada? ¿Qué es espada? ¿Sí dice? Pues no dice así. Dice porque su palabra es más penetrante que toda espada de dos filos. Su palabra es más penetrante que toda espada de dos filos que penetra, que cambia. Él es el único. Nosotros a veces somos religiosos, creemos que no podemos hacer nada, pero nosotros no somos el que obramos. El que obra es el poder del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos puede hacer nuevos. Y hoy, en esta mañana, el Señor quiere, por el poder de su palabra, hacernos nuevos. ¿Por qué? Porque su palabra es viva y eficaz. Y no es espada, dice, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y corta y nos cambia. Nosotros siempre estamos preocupados porque le fallamos al Señor. Y Pablo, cuando ya se convirtió al Señor, predicaba y decía, miserable de mí, que hay una ley en mí que queriendo hacer lo bueno, hago lo que no quiero. Pero el Señor sí puede cambiarnos. Nos puede cambiar cuando hoy nos puede cambiar. ¿Por qué? Porque su palabra es viva y eficaz. Él puede penetrarnos hasta lo más profundo de nuestro corazón y puede hacernos nuevos. Eso nos preocupa a nosotros. Pero ¿qué es lo que nos cambia? Su palabra. Su palabra. Él dice en su palabra que cuando Pablo decía que no podía, decía la ley de Jehová es la que convierte el alma. Y el testimonio es fiel que hace sabio al sencillo. Es su palabra el que obra y el que nos cambia y que nos hace nuevos. Y Él quiere hacer esta obra maravillosa en nosotros. Él quiere hacer esta obra maravillosa en nosotros porque su Espíritu Santo, Él dice en su palabra, porque no es con espada, ni es con ejército, mas con su Santo Espíritu. Entonces, nosotros debemos solamente meditar en su palabra y Él hace maravillas en nosotros. Así como le dijo esta Marta al Señor, ya es demasiado tarde, va a resucitar mi hermano en el postrer día, y le contestó bien.
pero no era en el postrer día, era hoy. Era hoy. Y lo mismo le digo a su hermano y dice, si tú crees, verás la gloria de Dios. Nosotros nos hace falta quitar de nosotros lo negativo y pedirle a Dios que nos ministre para que juntamente con el poder de la palabra sean hechos milagros y maravillas. Eso es lo que quiere el Señor. Porque Él es fiel y Él quiere manifestar su poder. Él quiere que nosotros veamos su gloria. Así como les platiqué de aquel hermano que le creció el pie, así el Señor quiere que nosotros contemplemos su gloria. Porque la palabra de Dios dice así, si te convirtieres, fíjense bien, y entre sacares lo vil de tu corazón, yo estaré contigo. ¿Y saben qué dice? Y serás como mi boca. Así dice la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios. Si nosotros nos convertimos a Él y nos rendimos a Él, Él estará con nosotros y su palabra será como palabra de Él. Qué maravilloso es el Señor. Estas cosas son maravillosas que solamente el Señor hace y quiere hacerlo con nosotros. Él quiere que nosotros ministremos al Señor en milagros, en maravillas, en señales. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Gloria sea su santo nombre. Así es de que, ¿qué nos resta? Obedecerle, hacer su voluntad. Esta es la palabra que el Señor me dio para ustedes. Que el Señor los bendiga.